Hola, este es el comentario de la sesión del mini SP del jueves 13 de marzo, sesión donde ya en el grupo de precio-y-volumen.com hemos cambiado de contrato al que vence en junio, el ES0614. Vemos en este gráfico de 30 minutos el gap que nos deja el precio al cambiar del antiguo contrato al nuevo, la diferencia de precio. También podemos apreciar la gran caída que nos ha hecho en esta sesión el precio desde el primer nivel de soporte hasta el quinto nivel de soporte, 40 puntos de caída. El, la zona importante que, que teníamos que tomar en cuenta era la del primer nivel de soporte, zona de confluencias con esta directriz alcista que tenemos desde el día 13 de febrero, así como zona de volúmenes importantes en sesiones anteriores y también en la sesión previa arrancábamos con movimiento alcista desde el mínimo del soporte anterior, esta subida con bastante volumen y donde viene a corregir en estos mínimos también vuelve a tener bastante volumen para seguir al alza. Zona entonces que tenía que aguantar para pensar en que esto podría seguir subiendo. Sin embargo no lo hizo, lo pierde esa zona y a partir de allí pues realiza un desplazamiento sin prácticamente corregir hasta llegar a esa zona importante que se ha ido comentando en el apartado de soportes y resistencias de los entornos de 1835 donde el precio se apoya para realizar el último movimiento alcista y donde tuvo bastante volumen. El precio llega allí y termina la sesión en el nivel, acercándose al nivel siguiente de soporte por arriba. Vemos como ahora en el gráfico de 3 minutos tenemos el más detalle lo que pasó en la sesión y cómo hemos podido intentar eh, hacer alguna hacer alguna operación en en todo este movimiento bajista. La dificultad la tuvimos por la verticalidad del movimiento y por las correcciones poco profundas y también cortas a nivel de tiempo que nos iba haciendo el precio. Eh, Tal vez eso nos hacía dudas a la hora de entrar. De hecho, también hasta no romper por abajo el primer nivel de soporte, tampoco el corto tampoco le dábamos muchas posibilidades por esa zona importante del nivel de soporte 1. De hecho, en el after todavía teníamos el contexto era alcista, teníamos volumen, aquí no se ve bien, pero en estos mínimos de apoyándose en el soporte del after tuvo volumen, el precio se giró a largo, hace una corrección, vuelve a tener volumen en esos mínimos y seguía con los mínimos crecientes. Pero ya cuando iniciamos la sesión el precio se nos empieza a venir de nuevo a corto y en los retrocesos ya mostraba que no había intencionalidad alcista. Cuando toca el nivel de soporte vuelve a hacer un retroceso y nos vuelve a mostrar claramente que no había demanda. Cuando corta hacia abajo hemos podido intentar probar el corto en ese corte del mínimo anterior. Lo normal es esperar a un testeo, pero no lo ha hecho y si no nos hemos atrevido, pues hemos podido perdernos este movimiento, pero tampoco ha pasado nada porque durante el resto de la sesión hemos tenido otras oportunidades, tal vez con dificultad similar en el sentido de que en los retrocesos claramente nos dejaba que la intencionalidad alcista no había demanda. Al corte, pues la dificultad era pues pensar, por ejemplo, que esto era poco corrección a este desplazamiento y en estas rupturas, pues también en los retrocesos siempre nos iba mostrando que no había demanda y hemos podido probar cuando el precio se nos venía nuevamente a corto y de hecho si nos hemos atrevido a pesar de la verticalidad y del desplazamiento sin correcciones importantes han salido bien prácticamente todas las entradas que se han podido hacer de esta manera después de las señales de no demanda al corte.
en todos los casos. El, Hasta llegar a esta zona del cuarto nivel de soporte donde realmente sale bastante volumen y empieza a hacer una corrección un poco mayor. Sin embargo, pensar aquí en el largo todavía no era posible, ya que teníamos todavía este volumen alto en la caída que tenía que superar. De hecho, en ese punto vuelven a salir ventas y vuelve a corto, donde en esos mínimos del nivel de soporte 4 vuelve a tener volumen, vuelve a hacer una pequeña corrección donde vuelve a mostrar que no hay demanda, sigue en todos los máximos decrecientes que va haciendo, va mostrando que no hay demanda. Sin embargo, en esa zona vuelve a tener volumen y es difícil pues pensar en incorporarnos aquí sabiendo pues este triple suelo con volumen que ha tenido, ¿no? Si nos hemos atrevido, pues aquí ya vuelve a salir muchísimo volumen cuando se acerca al nivel de soporte 5 y ahora sí empieza el giro a largo. Sin embargo, con la dificultad de esa zona por arriba. Aquí sí que en este retroceso que hace se nota la divergencia y cómo pues se va acercando a esa zona y ya finaliza la sesión en ese punto. Esto es todo, gracias por estar allí. Les ha hablado Betty desde preciosvolumen.com. Un saludo, hasta la próxima oportunidad.